Es complicado llegar a comprender las cosas más difíciles de la vida, es decir, muchas veces somos capaces de juzgar el actuar de otros, sin saber qué es lo que realmente sucede en la mente de cada uno. No conocemos la historia de todas las personas, ni siquiera la nuestra en ocasiones. Cuando llegamos a una edad adulta tenemos recuerdos de nuestra niñez, en algunos casos ni eso. Pero antes de ello, estos son solo vagos recuerdos, que apenas se logran ver borroso en una memoria tan saturada de mundo y actualidad. Entonces, si no comprendemos nuestras propias decisiones, ¿cómo podríamos entender la de una persona que ha sufrido muchísimo más? Tengo el recuerdo de una tarde con mi abuela, mientras comíamos y recordábamos cómo se enteró del embarazo de mi madre. Me contó todo lo que tuvieron que pasar, y mencionó una frase que se quedó en mi memoria. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre, el cual es parte de un salmo, y se me quedó en la memoria para siempre. Incluso hoy en mi vida la tengo presente. Eran años difíciles para un país en crisis. El abuso de las autoridades era notable en los sectores de mayor pobreza de la sierra peruana. Si bien las fuerzas militares fueron enviadas con el propósito de defender esos pueblos vulnerables, no lo consiguieron hacer con efectividad. El terror que abundaba en esos sectores era terrible, y a las personas que aún se mantenían con vida, solo les quedaba orar. En un pueblo pequeño de Ayacucho, Perú, vivían el señor Ramiro, junto a su amada esposa Rosa. Eran una pareja ya mayor, tenían 7 hijos, de los cuales los varones trabajaban en los campos de cultivo, y las 2 niñas se encargaban de ayudar en casa a doña Rosa. Esta familia había vivido relativamente bien, a pesar de sentirse olvidados por su gobierno. Pero durante los años 80 su vida se vio azotada por el terror que nació en ese lugar. Los varones poco a poco fueron llevados por los guerrilleros para defender la causa de un hombre que había nombrado a su organización como una luz muy iluminadora, engañando a la población cuando su verdadero propósito era político. Y quedaron solo Ramiro, su esposa y sus hijas, que solo querían salir de ese lugar, que era muy similar al infierno. Lograron mantenerse en resguardo de su pueblo, pero no fue por mucho. Una noche, mientras todos dormían, la tragedia ocurrió. Los hombres del terror ingresaron al pueblo, redujeron a los soldados que la cuidaban y saquearon todo lo que en él había. Se llevaron dinero, animales, ropas, armas. Pero lo peor fue que se llevaron las vidas de muchas personas inocentes que no pidieron estar en medio de ese conflicto social que ensuciaba a la nación. La peor parte se la llevó Sami, la menor de las hijas de Ramiro. Tenía 16 años cuando unos hombres ingresaron a la casa donde estaba, les arrebataron la vida a sus padres y abusaron de ella y su hermana. Estaban completamente indefensas y la sometieron ante ellos, quienes por muy poco y la asesinan. Gracias a Dios llegaron los refuerzos de la armada y lograron salvarlas. Mas no pudieron evitar que aquellas jóvenes perdieran la inocencia que mantenían. Ellas fueron llevadas a un centro de ayuda, donde fueron curadas sus heridas físicas, pero no salieron de la ciudad. Fueron llevadas al pueblo más cercano que había, pero tenía el doble de resguardo y mejor preparación táctica ante cualquier ataque. Las jóvenes se sentían mejor cuidadas, estaban protegidas, decían, y trataban de olvidar el trauma que vivieron. Vivían en casa de un familiar, pero con el pasar de los meses, Sami comenzó a sentir cosas extrañas dentro de ella. Sentía náuseas, mareos, la comida le daba asco, y todo eso para ella le era extraño. Nunca lo había sentido. Se lo comentó a su tía y ella de inmediato le dijo que llevaba el fruto de un demonio dentro de ella. Aunque suene muy alarmista, eso era lo que ellas veían en esos hombres. Eso asustó demasiado a Sami. No sabía qué hacer y estaba muy preocupada. Fue a la posta más cercana y quiso evitar tenerlo. Sentía que era la peor maldición que tenía.
pero no se lo permitieron, y la familia tuvo que hacerse responsable de su cuidado. El embarazo de Sammy fue terrible. Odiaba tener que cargar con ese hijo, e intentaba a veces quitarse la vida, pero como si de un ángel se tratara, nunca lo consiguió. Así pasaron los 9 meses, y llegó el día del parto. Cuando este pequeño nació, ella lo vio horrible. Si bien durante el tiempo que tardó en tenerlo logró generar un efecto, no fue suficiente para que ella quisiera criarlo. Simplemente lo veía como algo maligno. Tuvo al pequeño durante un mes. Ella se negaba a alimentarlo y decía que no soportaba verle la cara. Un día, mientras Sammy alimentaba a los animales, logró escuchar a sus vecinos decir que estaban por irse a Lima, la capital, y que allí existe mejor futuro, que no hay terror y que todos consiguen trabajo fácilmente. Todo eso no le importó. Ella solo quería deshacerse de esa criatura, que era fruto de la violencia. Es allí donde se le ocurre la idea de meter al pequeño entre las cosas de esa familia, para que así se lo lleven. Pero la mujer de la familia la vio intentándolo y le preguntó: ¿qué haces? ¿Qué es eso?, quedando asombrada cuando logró ver al pequeño envuelto en mantas. Sammy solo miró y le dijo: llévatelo por favor, solo llévatelo, te lo regalo, no quiero verlo. Mientras lloraba desconsolada, presa del trauma que le causaba verlo todos los días. La mujer lo aceptó con duda y temor, pero antes de irse le dijo a Sammy: ahora no lo piensas, pero créeme, te sentirás mal. Me lo llevaré y lo criaré como a mi hijo, pero él sabrá que eres su madre cuando crezca. Así salió la mujer junto a su esposo y sus 2 pequeños a la ciudad de Lima. Ellos habían sido comerciantes de ganado y conocían muy bien ese mercado. Cuando llegaron, buscaron un cerro el cual invadir, y juntos iniciaron su negocio en la ciudad. Inicialmente, él trabajaba en lo que podía, pasando desde ilustrador de zapatos hasta albañil, solo para reunir dinero para poder alquilar un puestito en el mercado y ponerse a vender carnes. Eso les tomó su tiempo y mucho esfuerzo y dedicación. Pero eran personas muy luchadoras, emprendedoras, pero más que eso, eran una familia. Consideraron al pequeño Andrés como parte de su ser. Fue criado y educado del mismo modo que los 2 hijos de la pareja, y cuando tuvo edad suficiente le contaron la verdad de lo que había ocurrido. Le dijeron que su madre había sufrido un maltrato, que le había causado un trauma terrible, y que por eso él estaba con ellos. No le contaron que lo había regalado. Le dijeron que Sammy vio que ellos venían a la capital, y ella quiso lo mejor para su pequeño. Andrés se enteró de todo esto cuando estaba en la universidad, ya rondando los años 2000. Si bien aún eran tiempos complicados, su familia adoptiva nunca dejó de trabajar y de crecer. Pudieron darle educación a él y a sus hermanos, los cuales amaba. Así, para el año 2005, Andrés terminó la carrera de Derecho, siendo uno de los mejores y más prósperos jóvenes de su promoción. La dicha había llegado a su vida. Estaba muy contento por sus logros y muy agradecido a su familia. Tenía una novia y un futuro increíble, pero algo dentro de él no le dejaba ser feliz completamente. Le hacía falta conocer a quien fue su madre biológica. Algo en él decía que lo necesitaba, y sin aviso alguno, tomó la decisión de ir en busca de ella. Aprovechando las vacaciones de ese año, Andrés llegó a Ayacucho con 23 años. Llevaba regalos y dinero para ella, para que vea que su sacrificio valió la pena. Pero terrible fue su sentimiento cuando entendió cómo sucedieron realmente las cosas. Cuando llegó al pueblo natal de sus padres, preguntó por una tal Sammy Condori, diciendo que era su familiar. Los pobladores solo lo miraban extrañados, hasta que una mujer volteó la mirada y lo reconoció. Era Sammy, que vio en él la viva imagen de su padre, de don Ramiro. Ella se acercó y le dijo: ¿eres tú? No puede ser, yo te envié a Lima. ¿Qué haces aquí?
Andrés atinó a llorar y la abrazó con tanta fuerza que Sammy cayó rendida a su llanto. Comenzó a pedir perdón por lo que hizo, diciendo que se había arrepentido a los pocos días que se fueron llevándolo, y que desde entonces solo se entregó a la iglesia para pedir perdón por lo que había hecho y pedirle a Dios que algún día pueda volver a ver a su pequeño y disculparse frente a él. Dios le dio la oportunidad de hacerlo. Andrés regresó con la intención de velar por ella, de agradecerle que lo hubiera dado en adopción, pero cuando supo lo que realmente pasó, entendió todo lo que su madre tuvo que pasar para que la llevara a hacer lo que había hecho. Y la decisión que tuvo que tomar fue sin duda la más complicada, pero a pesar de todo, él la perdonó. Quisieron quedarse con la casa de su madre, pero no esperaban que ella hiciera esto. El amor de los padres no se puede comparar con ningún otro, pues te es incondicional. No les importa si tienes dinero o no, lo único que buscan es que seas feliz. Pero en algunas ocasiones los hijos abusan de esto y crean su felicidad a costa de las penurias de ellos. La siguiente historia empieza así. Patricia y Lorenzo, desde que se conocieron, tuvieron una vida complicada. Todos sus días se basaban en trabajar, pues ambos ayudaban a sus familias en lo que podían. Ellos vivían en Colombia, Medellín. Ambos se amaban demasiado y se juraron que lograrían cumplir sus sueños pase lo que pase, pero jamás imaginaron lo que sucedería después. Patricia trabajaba de camarera en un restaurante. Lo bueno era que recibía muy buenas propinas, pues era alguien muy carismática y amable, actitudes que encantaban a las personas y su trato era uno de los mejores. Incluso había quienes iban solamente al restaurante por la atención que ella les daba. Realmente era una chica muy talentosa, pero sobre todo centrada y determinada a cumplir con todo lo que se había propuesto. Por otro lado, Lorenzo trabajaba como estibador, abastecía centros comerciales, mercados y tiendas. Se esforzaba mucho por su empleo, tanto que era el trabajador más querido por el jefe, pues él, al igual que Patricia, era carismático, siempre era positivo y muy responsable. No le importaba quedarse horas extra, pues a él lo que le importaba era cumplir con lo del día, y no solo cumplir sus horas. Debido a esto, el jefe lo estimó mucho y en un futuro muy cercano lo convertiría en el supervisor de ese lugar. Lorenzo, muy feliz, se lo agradeció, pero sabía que su trabajo apenas estaba iniciando. Sabía que si antes se había esforzado, ahora tendría que partirse el lomo trabajando para que pudiera seguir subiendo. Sin duda alguna, la determinación de esta pareja era muy grande. Querían ver sus sueños cumplidos y no se detendrían hasta alcanzarlos. Un día a Lorenzo le ofrecieron una oferta que no podría rechazar. Su jefe, el señor William, le ofreció abrir un negocio nuevo. Le dijo que entre todos sus trabajadores, él era en quien más confiaba y que si fuese posible, lo pondría como gerente, pero ese puesto ya estaba ocupado por uno de sus familiares. El señor William le dijo: «Quiero que abramos una nueva empresa de abastecimiento y quiero que tú seas mi socio y mano derecha. Estarás conmigo todo el tiempo, pero no te olvides que debes ser mucho más responsable de lo que eras. Si antes podías dormir, ahora debes estar dispuesto a sacrificar días de sueño por el bien de la empresa». Así fue, y con un contrato legal le puso esta nueva asociación, a la cual Lorenzo sin dudarlo aceptó. Lorenzo desde ese momento empezó a hacer preparativos, empezó a asesorarse, a aprender todo respecto al mercado. El señor William, por otra parte, se dedicó a lo que era la inversión y Lorenzo le prometió que no lo decepcionaría y que lo lograrían. Aquel día Lorenzo fue corriendo a darle la noticia a Patricia. Cuando se lo mencionó, ambos saltaron de alegría, se abrazaron y se dieron muchos besos. Por fin sus esfuerzos estaban empezando a dar frutos, y Patricia le dijo que cualquier cosa que necesitara, se la podría pedir. De esta forma buscaba aliviar un poco su carga, pues sabía que el trabajo que él iba a desarrollar era sumamente cansado y sacrificado.
así que le dijo que contaba con todo su apoyo y que nunca dudara en pedirle ayuda si la necesitaba. Lorenzo estuvo más que feliz por las palabras de su pareja y con un fuerte abrazo fueron a descansar. Sin duda, el apoyo incondicional que se dieron fue sumamente motivador para ambos. Pasaron algunos años y Lorenzo, tras tanto sacrificio, empezó días sin dormir, pero logró conseguir estabilidad en la empresa con su jefe. Finalmente la empresa había logrado la estabilidad que tanto habían anhelado, y fue después de 5 años que esto pasó. Así, después de tanto tiempo, Lorenzo llegaría a casa y podría dormir sus 8 horas tranquilo. Los esfuerzos de Lorenzo habían sido extraordinarios, pues él se dedicó tanto a esto que aprendió cómo es que se movía toda la empresa. Era un digno sucesor de su socio William, una digna persona que llevaría hasta el cielo a esta empresa, y fue así como William le dijo que a partir de ese momento él estaría al mando de todo, pero que quería que le enseñase a su hijo cómo dirigir la empresa, pues él sería quien la herede. Lorenzo con una sonrisa aceptó, y ahora el joven Marvin sería su nuevo aprendiz y mano derecha. Patricia, por otra parte, se había dedicado a alistar todo para Lorenzo. Atrás habían quedado sus días de trabajo, puesto que cuando Lorenzo llegaba a casa no tenía nada de qué preocuparse. Llegaba y todo era perfecto. Así Lorenzo se dedicó a abrir su propia empresa. Él tenía la idea de expandirse a otras ciudades, pero William no le tenía mucha fe a esa idea, así que Lorenzo ahorró durante mucho tiempo y empezó a hacer realidad su visión junto a su ahora esposa Patricia. Él sabía lo que Patricia podía hacer y sabía la determinación que ella tenía, así que confió plenamente en ella, y vaya que no lo decepcionó. Cada centavo fue muy bien aprovechado y muy bien invertido. Desde ese entonces Patricia tenía 32 y Lorenzo 33. Vaya que se habían partido el lomo trabajando, pero por fin habían logrado sus sueños juntos. Otro de los sueños de Lorenzo había sido tener una familia, así que junto a Patricia lo decidieron y dieron paso a concebir a su primogénito, a quien llamaron Luis, y un año después nació Rosa, la preferida de Lorenzo. Sin duda ellos los amaban más que a cualquier otra cosa en el mundo, pero a medida que Luis y Rosa fueron creciendo, ocurriría algo que ninguno de ellos se lo esperaba. Cuando Patricia cumplió 52, ya era momento de que sus hijos fueran a la universidad. Lo que menos se esperaba es que ambos habían decidido ir a una universidad que estaba muy alejada de ellos. Peor aún, vivirían allá y solo irían a verlos por Navidad o alguna festividad, su cumpleaños, por ejemplo. Esta noticia partió el corazón a Patricia, pero aceptó, todo con tal de que ellos sean felices. Cabe recalcar que Patricia y Lorenzo, debido a sus trabajos, habían pasado muy poco tiempo con sus hijos, pero siempre hallaban la forma para verlos. Lo que no se explicaban era por qué ellos eran tan alejados de sus padres. Pasaron algunos años, Patricia había cumplido 59 y su esposo 60, y justo en ese momento, Lorenzo fue diagnosticado con una enfermedad terminal y le dijeron que solo le quedaba a lo mucho 1 año de vida, pero el infortunio les sobrevendría a ellos antes de lo esperado, pues 2 meses después, Lorenzo partió rumbo al cielo. Cuando Luis y Rosa se enteraron, se notaron tristes, pero no tanto como lo estaba Patricia. Sin duda alguna, Patricia era la más afectada. Había sido su compañero por muchos años, y habían pasado muchas experiencias juntos. Ya el único recuerdo que tenía de su esposo era esa hermosa casa en la que ambos habían vivido a lo largo de su vida. El estar allí la llenaba de confort y definitivamente era el lugar que ella más amaba. Sin embargo, sus hijos no pensaban igual que su madre, y sin esperar a que ella falleciese, intentaron venderla. Lo más impactante fue que ni siquiera pensaron en qué pasaría con su madre, qué sería de ella cuando su casa ya no esté. A ellos no les importaba, pues lo único que querían era el dinero que les iba a dar. Patricia vio estos actos y se puso muy triste. Pensaba que había criado buenos hijos, pero se dio cuenta que no, que en realidad había criado a niños engreídos que conocían nada de la vida.
Así que en un último intento de salvar su casa y todo lo que había logrado con su esposo, fue a ver a Marvin. Él era un gran amigo de Lorenzo, puesto que Lorenzo le había enseñado todo lo que sabía. Sí, Marvin era el hijo del señor William, quien en algún momento les había dado la oportunidad de lograr todo lo que ahora tenían. Patricia fue con Marvin y le pidió que se haga responsable temporalmente de las empresas, que ella quería organizar unas cosas antes de su partida. Marvin, muy contento y algo sorprendido de que alguien como ella confíe en él, aceptó y le dio sus condolencias por lo que había sucedido. Meses después, Patricia falleció. Sus hijos seguían planeando, pero no se esperaban lo que decía el testamento. Cuando este se leyó, decía que todas las empresas estaban a nombre de Marvin y como principales socios estaban sus hijos. Pero lo más sorprendente fue lo que se estipulaba más abajo. Decía que si sus hijos vendían la casa en la que su padre y su madre habían vivido y en la que ellos habían sido criados, estos perderían todo lo heredado y sería dado a caridad. Nadie se esperaba algo como esto. Luis y Rosa quedaron impactados y no podían creer las condiciones que les había dejado su madre. Patricia quiso que se quedaran con la casa, pues tenía la esperanza de que en algún momento sus hijos se dieran cuenta de que los primeros cimientos de una casa lo habían construido ella y Lorenzo, y eso tenía más valor que todo el dinero en el mundo. En la vida a veces, aunque parezca increíble, es mejor decir una mentira piadosa. Y yo sé que muchos se sorprenderán de lo que estoy diciendo, pero creo que todos alguna vez lo hemos hecho, pues existen situaciones en que sin querer hemos tenido que ocultar la verdad por temor o porque decirla significaba un dolor muy grande para alguien. La siguiente historia es una historia basada en hechos reales y he omitido los nombres verdaderos de los protagonistas. Sé que ahora para ellos ya pasó lo peor, pero al escucharla yo deseo transmitirla y compartirla con ustedes, pues les ayudará a saber cómo el destino, por más difícil que parezca creer, muchas veces nos da una lección como esta. Eloísa, una joven hermosa que acababa de entrar a la universidad, siempre aplicada. Le encantaba hacer deporte y se cuidaba mucho en su alimentación. Era alguien a quien podríamos considerar una joven aplicada en todo lo que hacía. Su madre, al separarse de su padre, se había mantenido concentrada en ofrecerle siempre la atención y dedicación respectiva. Ella lo apoyaba en todo y eso había dado sus frutos al ver cómo ella hacía valer la pena sus esfuerzos. Aunque al principio su madre la había protegido y no había querido que se involucre con ningún muchacho, pues ella había sufrido mucho con su ex esposo, así que no quería que ella pase por lo mismo. El miedo, como de toda madre, se hacía sentir cuando Eloísa empezó a llevar a sus amigos y amigas de la universidad a casa. Ella se preguntaba si su hija ya era lo suficientemente madura para saber reconocer un buen hombre. Ese pensamiento le daba vueltas en su cabeza. ¿Cómo podría impedir que alguien la lastime? ¿Debería hablarle de su experiencia o simplemente debería esperar que ella se enamore para que su madre, como lo que ella era, pudiera aconsejarle? El tiempo pasó y un año después Eloísa un día llegó con Edward. Así los miedos de su amorosa madre salieron a flote. En primer momento, él la saludó con mucho respeto y compartieron el almuerzo. Después de eso, él amablemente le manifestó que había sido un gusto conocerla y también que le gustaba mucho su comida. Aparentemente todo era normal, al menos no se veía como un mal muchacho. Estudiaban juntos y se veían una linda pareja. Así se despidió aquel muchacho. Ahora madre e hija quedaron a solas para poder hablar un poco sobre el tema. Entonces Eloísa le confirmó que estaba saliendo ya con él y que él era un buen muchacho. Su madre suspiró profundamente y tras unos minutos le dijo: «Mi amor, tú no tienes mucha experiencia aún y me gustaría estar pendiente de ti. No quisiera que te rompan el corazón como lo hicieron conmigo. Es muy doloroso de verdad, pero es solo si tú me lo permites. Yo no quiero que sufras, eso es todo». «Mamá», dijo Eloísa, «Edward es un buen joven. En la universidad es el que más sobresale y hasta me ayuda en mis clases cuando yo no entiendo algo. No te preocupes, mamá», le dijo con una media sonrisa. «Mira, igual quiero que estés conmigo siempre. Dale esa oportunidad a Edward. Verás que no te defraudará»,
le dijo Eloísa a su madre. Yo lo he traído formalmente para que tú lo conozcas, porque te respeto y quería también saber qué piensas tú. Está bien, hija, dijo su madre, démosle una oportunidad, pero estemos siempre alertas. Así se abrazaron y todo prosiguió como siempre, hasta que un día por la tarde una llamada alertó a la madre de Eloísa. Era Edward, al otro lado del teléfono, diciendo que Eloísa se había desmayado. Él se había puesto nervioso, pero quería que ella lo supiera. Su madre, al escuchar eso, primero pensó que fue Edward quien le había hecho algo, pues ella pensaba que su hija era una chica sana y que siempre se cuidaba en su alimentación, hacía deporte, en pocas palabras, llevaba una vida sana. Esto le hizo sospechar del muchacho, y preguntándole dónde estaba su hija, salió deprisa a verla. Al llegar, no le dio cara al muchacho, quien estaba nervioso y casi al borde del llanto. La madre se dejó llevar por el momento y solo atinó a decirle: ¿Qué has hecho con mi hija? A lo que éste se sorprendió mucho. Luego ella lo ignoró y entró a verla. Seguido de esto consultó y pidió hablar con el médico que la atendía. Doctor, ¿qué le pasa a mi hija? Es una joven sana, se cuida en su alimentación, hace deporte y yo la cuido mucho. ¿Qué le ha pasado? ¿Le han hecho algo o qué le pasa? El médico la miró algo preocupado. Pues aparentemente todo está bien, señora. Quizás se ha descompensado. He enviado una orden para hacerle unos exámenes más minuciosos solo para descartar algo más. Así la mujer salió algo aliviada y avergonzada le pidió disculpas a Edward. Lo siento, le dijo, pero ella es lo único que tengo en la vida. No se preocupe, señora, yo también estoy preocupado por ella. Desde ese momento, la madre de Eloísa y Edward empezaron a hablar con regularidad. Así, tras unos días después, Eloísa ya estaba a punto de salir del hospital, cuando de repente un último informe interceptó esa intención. Ambos estaban sorprendidos. ¿Qué habría pasado? El doctor pidió de emergencia que Eloísa sea trasladada a un centro más especializado, pues había la probabilidad que Eloísa tuviera problemas graves en su sangre. El doctor sospechaba que esa era la posibilidad. Señora, es mejor que ella sea trasladada, le dijo. Hay algunas cosas que no andan bien. Edward y la madre de Eloísa se quedaron sin palabras. Llegaron al cuarto de Eloísa y ella estaba esperando con ansias que la lleven a casa, pero eso no iba a pasar. Su ahora novio entró y le dijo: amor, iremos a hacerte unos exámenes más y volveremos a casa. La madre, al escuchar tal comentario, asintió con la cabeza y mostraba una sonrisa, aunque su corazón se salía de su pecho. No lo podía creer. Lo que parecía un simple desmayo podría ser algo mucho más grave. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Eloísa. «Nada, mi amor, es como dice Edward, solo exámenes para descartar que te falten vitaminas o algo así». Nerviosa, la madre no se reponía de la noticia. Pero lo peor vino después, al saber que efectivamente algo en el cuerpo de Eloísa no estaba bien. Le dieron un tratamiento corto, hasta que inicie uno más fuerte e intenso. Al menos ese era el plan. Desde ese momento, madre y novio se unieron para estar en la situación más difícil que les había tocado vivir. La madre no podía mantenerse a veces sin quebrarse, pues Eloísa le preguntaba siempre sobre lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Pero ambos decían que ella estaría bien, solo que necesitaba empezar con un tratamiento un poco más intenso. No sabían cómo decirle la verdad, pues temían que si ella lo sabía, quizás se deprimiría y no resistiría. Ellos habían escuchado y visto las consecuencias de dicho tratamiento, y realmente eran muy pocas las posibilidades de que sobreviviera. Según lo que habían investigado, sería mejor que ella reciba siempre apoyo y que sus conversaciones sean un aliento para que pueda enfrentar con mucho ánimo y optimismo esa enfermedad. Tras una reunión con los médicos responsables de que se llevara a cabo el tratamiento, se les dijo que por lo avanzado de la enfermedad, habían pocas probabilidades que sobreviviera, pero les instaron a mantener una actitud positiva, sobre todo por ella. El mundo se les vino abajo. Edward consolaba a su futura suegra, sin saber si un día podría llegar a ser su yerno de verdad. Así le dijeron a Eloísa que tenía un pequeño problema en su cuerpo, pero con el tratamiento ella sanaría. Ambos se mostraban confiados que así sería, aunque en su mente resonaban las palabras de la verdad. Así fue que ambos guardaron el secreto, por temor que ella se rindiera. Se encomendaron a Dios y a base de cuidados y oración constante todos los días, era para ellos ser exactos en todo, madre y yerno unidos para cuidar de Eloísa, y aunque los días fueron duros,
Eloísa luchaba cada día sabiendo que ya casi faltaba poco para que termine dicho tratamiento. En 6 meses, por increíble que parezca, había sobrevivido. Con mucho optimismo y aunque a veces había perdido el apetito, su novio y su madre le habían sembrado la idea que dicho evento era solo pasajero y que ella saldría de esa situación. Terminó el tratamiento, se le hizo los exámenes respectivos y el doctor quedó sorprendido al ver que Eloísa había sanado completamente. De la enfermedad no quedaba rastro. Así la hermosa joven le había ganado la batalla a la enfermedad, confiando en Dios siempre. La madre y el novio llevaban a Eloísa por los pasillos de aquel hospital y ambos se miraban sabiendo que sí se había podido. Se detuvieron en el área donde los pacientes que se libraban de la enfermedad tiraban de una pequeña campana anunciando que habían llegado al final del túnel. La emoción y las lágrimas envolvían aquel momento. Lo peor ya había pasado. Entonces, un año después, Eloísa, ya recuperada, encontró por accidente su primer diagnóstico, donde descubrió que prácticamente había sobrevivido gracias a su actitud y a su ánimo, con la ayuda de su novio y su madre y sobre todo una fe inquebrantable que mostraron los tres. Su madre llegó esa tarde y Eloísa le dijo: «Gracias, madre». «¿Qué pasó, mi amor?», dijo su madre sorprendida. «Gracias, gracias», repetía varias veces. Allí le mostró Eloísa lo que había encontrado y se abrazaron descubriendo la verdad. «Si yo hubiera sabido esto, quizás no hubiera luchado ya. Tú lo sabías, madre, y Edward también. Les estoy agradecida por haberme ocultado esto, pues de verdad que no lo habría podido soportar». «Sí, mi vida», dijo su madre. «Esa idea fue de Edward y me dijo que era mejor que no supieras eso y que continuaras con mucho ánimo, con muchos cuidados y sobre todo con una actitud positiva. Ahora sé, hija, que él te ama mucho y que es el mejor hombre que Dios te ha podido dar». Así, entre llantos y abrazos, culminaron su conversación en aquella ocasión. Tras unos meses, Eloísa y Edward se casaron. Fue una boda sencilla pero llena de amor. Ella tuvo una hermosa bebé y hasta ahora siguen con los cuidados necesarios, pues uno nunca sabe cuándo esa enfermedad podría volver. A veces, en ocasiones, mis queridos amigos, suscriptores y seguidores, es necesario mantener una verdad oculta, aunque tarde o temprano siempre sale a la luz. En este caso significó algo vital en la vida de Eloísa, su madre y su novio. Espero que esta historia haya llegado al corazón de ustedes, mis suscriptores y visitantes, pues mi intención es transmitir un deseo de ánimo para los que alguna vez lidian o lidiarán con eventos similares. Soy tu amigo Carlos Matthews. Comparte esta historia para que muchos lo tengan de ejemplo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, no lo olvides. Nos vemos en una próxima historia encriptada.